Buenos días, mi nombre es Servando Luis, soy profesor asociado en la Universidad de La Laguna. En esta ocasión actúo como ponente de una píldora educativa preparada y elaborada por un grupo de profesores pertenecientes a las áreas de conocimiento de fabricación y de ingenierías navales. La píldora en cuestión la hemos titulado La pintura y su aplicación en la actividad naval. La presentación la hemos dividido en varios apartados que paso a comentar brevemente. Una introducción en la que apuntamos las razones y los objetivos de la aplicación de la pintura naval, la efectividad que es necesaria imprimir a la aplicación del pintado naval. También abordamos una definición básica de lo que es una pintura moderna naval. Consideramos en un cuarto apartado aquellos parámetros y condiciones que se deben tener en cuenta para asegurar la calidad en el proceso de pintado. Y por último, también abordamos aquellos condicionantes medioambientales que en la actualidad afectan a las labores de pintado, terminando con un resumen en lo que nos ayuda a ubicar las circunstancias de la pintura o de la tecnología de pinturas en el momento actual. Comenzamos con el primer apartado, para lo cual hemos de considerar que la mayoría de los buques mercantes convencionales están construidos de acero, material básicamente constituido de hierro y que por lo tanto es muy sensible a todos los fenómenos de corrosión. También tenemos que tener en cuenta que los buques operan en un medio marino altamente corrosivo. Por lo tanto, hemos de buscar una herramienta, una vía, que en este caso van a ser las pinturas, que nos ayude a contrarrestar la corrosión húmeda que se produce a bordo de un barco. Adicionalmente a este fin principal de las pinturas, estas pueden emplearse con otras finalidades, como son antiabrasivas, antideslizantes, estéticas, antiincrustantes y pulimentantes. Hay una serie de factores muy importantes que inciden en la actividad corrosiva del agua del mar. El objetivo precisamente es reducir su acción de manera que también quede contrarrestada la corrosión. Estos factores a tener en cuenta son la salinidad, que es muy alta en el agua del mar, los fenómenos y evolución de temperatura, la contaminación y sedimentos que puede encontrarse en el mar, por ejemplo, derivados de los residuos químicos de fábricas, etc., las incrustaciones biológicas que podemos encontrar en las superficies a tratar, la corrosión atmosférica y la corrosión en soldadura, teniendo en cuenta que este tipo o sistema de unión es altamente utilizado en la construcción de buques mercantes de acero. Ya desde el propio contrato de construcción debemos tener en cuenta que hay que diseñar un sistema de lucha anticorrosión. Y para ello lo que abordamos es la elaboración de una especificación que debe perseguir los siguientes objetivos: reducir los niveles de corrosión, ralentizar la reposición de nuevos materiales, alargar la vida útil de los buques, mantener las condiciones operativas y de seguridad y reducir los costes de mantenimiento durante la explotación del buque. Como medidas estándar incluidas en estos sistemas de lucha y protección contra la corrosión, se utilizan básicamente de manera importante los esquemas de pinturas. Estos esquemas de pintura pueden ir dotados de manera adicional con otros componentes de protección catódica, como son los ánodos de sacrificio y las corrientes impresas, aunque estos dos elementos no son precisamente el objeto de esta píldora. En el segundo apartado, hemos de tener en cuenta que la efectividad de las pinturas una vez aplicadas va a depender en gran medida de la correcta ejecución de las fases del proceso de aplicación. Así debemos tener en cuenta diferentes pasos en este proceso de aplicación. El primero de todos es necesario disponer de un método de preparación de la superficie metálica. También hay que adecuar la limpieza de la superficie a pintar. Debemos elegir los esquemas y las pinturas adecuadas a la superficie a tratar. También tenemos que disponer de los medios y la forma de aplicación de pintura de manera adecuada. Y por último, tener en cuenta el mantenimiento y mejora del sistema durante la vida del buque.
El sistema de pintado se debe especificar y detallar para todo el barco, es decir, debemos tener en cuenta aquellas zonas exteriores del buque como son la obra viva, la obra muerta, las cubiertas, intemperies, etc. El interior del buque con sus estructuras, cubiertas internas, mamparos, compartimentos, tuberías, tanques y además considerar los distintos equipos, estén ubicados tanto en el interior como en el exterior del barco. En esta imagen podemos ver una vista de un barco en el que señalamos algunas partes importantes que son necesarias que se incluyan en ese sistema de pintado global de todo el buque. En el tercer apartado debemos obviamente abordar una definición básica de lo que es una pintura. En cuanto a su composición, hemos de tener en cuenta que consta de un vehículo formado por el disolvente y la resina, que es la parte importante, el pigmento, que normalmente da color, y una serie de aditivos. En cuanto a la resina o ligador, dado que en el mercado podemos encontrar muchos tipos, también dará lugar a la aparición de muchos tipos de pintura en función de la aplicación para la que se empleen. Hemos de tener en cuenta que en la composición de la pintura puede haber muchos ingredientes, algunos de ellos son componentes nocivos y por lo tanto tenemos que acudir a la ficha de técnica y de seguridad a la hora de manipular adecuadamente las pinturas. También es necesario señalar el fenómeno de secado y curado, un mecanismo por el que la pintura pasa de un estado líquido a sólido seco. En cuanto al secado, hemos de tener en cuenta que se trata de un fenómeno puramente físico de evaporación. En cambio, el curado añade al proceso físico anterior una serie de reacciones químicas complejas que lo que hacen es aumentar la unión entre la pintura y la superficie a tratar. Desde el punto de vista funcional, las pinturas también las podemos encontrar de película dura, que es la más usual, 90%, y películas blandas o semiblandas. En el mercado, las pinturas que se comercializan normalmente se pueden clasificar según diferentes criterios. En cuanto a la aplicación de destino, podemos hablar de decoración, pinturas industriales, pinturas especiales para suelos, pinturas de protección industrial. Si analizamos el tipo de ligamento resina, dado que existen muchos tipos de resina en el mercado, obviamente encontraremos también multitud de tipos de pinturas. Destacamos las resinas epoxi, los acrílicos, los formaldehídos. Y también es digno de mencionar el que en el mercado podemos encontrar pinturas monocomponentes, que son las más extendidas, en contra de las llamadas bicomponentes, en el que necesitamos mezclar dos sustancias para conseguir la pintura final. Digamos que la pintura bicomponente aporta un plus de calidad. El esquema de pintado anticorrosión es un concepto que debemos aclarar. Hablamos por un lado de lo que es el sistema de pintado anticorrosión y que afecta a todo el barco. En cambio, el esquema de pintado afecta a una zona o área concreta. En este esquema de pintado debemos tener en cuenta de una parte lo que es el sustrato de material a proteger, la interfase o zona activa de cohesión entre el sustrato y la primera capa de recubrimiento pintura, el sellante si es necesario, la imprimación o primera capa que hace contacto con la superficie a tratar, la capa o capas sucesivas intermedias de protección y por último la capa final de acabado. En esta imagen podemos ver de una parte un gráfico en el que quedan claramente determinadas esas diferentes partes de un esquema de pintado, donde podemos ver el sustrato, la zona de sellado o conversión, la imprimación, la capa o capas intermedias de protección y la capa de acabado. Hemos de señalar que para cada una de las capas de pintura hemos de elaborar una especificación en la que se anotan los siguientes datos: la área o zona de aplicación, el tipo de pintura, el tipo de producto, el número de capas, el espesor de película seca, el área en metros cuadrados a tratar, la preparación ISO de la superficie y el color final. En este cuarto apartado vamos a abordar los parámetros y condiciones que son necesarios respetar para asegurar la calidad del proceso de aplicación de la pintura. En primer lugar, hemos de disponer de especificaciones escritas basadas en sistemas y esquemas de pintado. Es necesario establecer una vigilancia del cumplimiento de las especificaciones ya aprobadas, a través de varias herramientas como son la nominación de un especialista o supervisor, instrucciones claras a los equipos humanos de trabajo,
control y acabado de la limpieza y limpieza superficial, chequeo de la condición y preparación de equipos, control de espesor de la película, control de las condiciones ambientales y la detección y corrección de fallos. Además, es necesario realizar pruebas antes de la entrega o finalización de trabajo. También se recomienda establecer protocolos de aceptación de obra y, por último, concretar garantías escritas sobre los trabajos realizados, especialmente en obras de alcance importante, como son las construcciones o grandes varadas. En esta imagen podemos ver diversos instrumentos que se utilizan para el control de factores y parámetros. Por ejemplo, hablamos de la Carta de Colores Internacional RAL, un medidor de espesor de capa seca, un higrómetro de Carraca para medir la humedad relativa ambiental y un peine de medida de espesor de capa húmeda. En el quinto apartado debemos también mencionar algunos condicionantes a los que está sujeto la tecnología de pinturas en la actualidad. Hemos de tener en cuenta que para el armador cada vez es más difícil realizar el mantenimiento durante la explotación. Está obligado a la gestión de residuos derivados de usos de pinturas en aplicación de normativas internacionales como Marpor, regulaciones nacionales o incluso de áreas provenientes, por ejemplo, de la Unión Europea. A la vez, los astilleros cada vez tienen más limitado el uso de granallado o blasting, se refuerza a impulso el uso de hidrochorros, el agua usada en estos hidrochorros debe reciclarse, la granalla también tiende a reutilizarse y existe una clara tendencia a gradas cerradas con control de la proyección. Además, deben disponer de políticas y herramientas de gestión en lo referente a residuos y estas políticas y herramientas deben estar certificadas. Por último, los fabricantes cada vez se sienten más presionados a producir líneas eco de pinturas. Para terminar, quisiéramos analizar o elaborar un pequeño resumen que nos ayuda a ubicar la tecnología de pinturas en la época actual. Como ya se ha comentado hasta ahora, para un buque o buques convencionales quedan claros los siguientes enunciados. Las labores de pintados en el sector naval constituyen una actividad eminentemente tecnológica. Esta actividad implica fuertemente a los armadores, astilleros, empresas de servicio, fabricantes, entidades de control, en definitiva, a todos los actores del sector marítimo. Se trata de una actividad en continua evolución, silenciosa, en lo que afecta sobre todo a los fabricantes de pinturas y de equipos de preparación y aplicación. Obviamente existe un fuerte impacto económico en inversión de recursos con fines de conservación de los buques, especialmente que afectan a los armadores. Y para esta actividad, desde hace algún tiempo ya se ha comenzado un reto con la aparición de una nueva conciencia y diversidad de normativas eco, que en un futuro, con toda seguridad, aportarán pinturas menos agresivas al medio ambiente y más efectivas. Y con esto terminamos la presentación de presente píldora, esperando que les sea de ayuda y agradeciendo tanto a mis colegas y grupos como a mí mismo la atención prestada.